porque si Él no nos ayuda, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, amados hermanos. Padre Santo, nos acercamos a ti nuevamente con temor y reverencia y te pedimos humildemente que tu Santo Espíritu sea disponiendo nuestro corazón y nuestra mente, quitando toda prevención, distracción, sueño, mente dispersa, Señor. Ayúdanos a estar concentrados en el estudio de tu palabra. Regálanos este tiempo, Señor, para meditar en tu verdad y sacar el mejor provecho para el bien de nuestras almas. Te pido humildemente, Señor, que guíes mis palabras, que no mires mis debilidades, que me fortalezcas en la fe y pongas palabras sabias en mi boca para poder edificar a tu pueblo. Dispone el corazón de mis hermanos, de todos los que están presentes en este lugar o nos escuchan por las redes sociales, para que tu palabra santa caiga como semilla en tierra fértil y germine y produzca fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. Que no sea semilla que caiga en pedregales, ni entre espinos, ni en camino, porque las aves la comerán, los espinos la ahogarán y el terreno pedregoso no la dejará fructificar. Que nuestros corazones sean terreno fértil, Señor, para la semilla de tu palabra, Padre Santo. Y si hay en este lugar alguien que no te conoce, Señor, revélate a él y háblale, Señor, por tu palabra, para que puedan entender y comprender la verdad de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en la última enseñanza de esta pequeña serie que estoy compartiendo con todos ustedes acerca de Cristo y la Iglesia, prediqué un mensaje que titulé El fundamento y roca de la Iglesia. Este mensaje lo dividí en 3 encabezados. El primero fue definición de la Iglesia, el segundo fue Cristo y la naturaleza de la Iglesia, y el tercero fue fundamento y roca de la Iglesia. De estos 3 alcancé a compartir solo 2 puntos: definición de la Iglesia y Cristo y la naturaleza de la Iglesia. Y nos quedó faltando el tercero, el fundamento y la roca de la Iglesia. Por tanto, hoy consideraremos este tercer punto: fundamento y roca de la Iglesia. La predicación lleva por título: Las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán. En la enseñanza pasada vimos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa los llamados fuera, es decir, los llamados por Dios a vivir fuera de este mundo para que Cristo sea su Señor y gobernador de sus vidas, que los compró con su sangre, llamados fuera a vivir para Cristo. Y vimos también que el término iglesia abarca 2 comprensiones de 2 aspectos. El término iglesia abarca 2 comprensiones de 2 aspectos: la iglesia universal y la iglesia local. 2 aspectos de la iglesia: iglesia universal e iglesia local. El concepto de iglesia universal se refiere a todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo que han creído y creerán hasta que Cristo regrese por segunda vez, por los cuales Cristo murió y pagó la deuda de sus pecados. Todo el conglomerado de todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos hasta que venga Cristo, en cualquier lugar del mundo. Unos están todavía, otros ya están en el cielo, pero esa es la iglesia universal. Y el concepto iglesia local se refiere a todas las congregaciones individuales de creyentes en localidades específicas, diseminadas por el mundo entero, donde hay un pastor o pastores proclamando el evangelio, pastoreando y discipulando la grey. Por esta razón podemos concluir
que las iglesias locales son fundamentales, porque no habría iglesia universal si no existieran iglesias locales, porque precisamente de allí, de las iglesias locales, es donde salen los creyentes que conforman el gran conglomerado de la iglesia universal, que un día estará en el cielo alabando con palmas en las manos y batas blancas al Señor por los siglos de los siglos. Y vimos en segundo lugar que la naturaleza de la iglesia emana de Cristo, por lo que se puede comprender que la iglesia es de origen divino, no es una institución formada por hombres, es de origen divino porque fue Cristo quien la fundó, la estableció y la compró y murió por ella. Por tanto, la iglesia no es iglesia si no está unida a quien la creó, la fundó, la estableció y murió por ella, es decir, si no está unida a Cristo. Esto nos indica entonces que Cristo tiene una profunda y estrecha relación con su iglesia. Cristo tiene una profunda y estrecha unión con su iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes salvos y comprados por la sangre de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el esposo. Es una relación supremamente estrecha y vital. La iglesia es el rebaño y Cristo es el pastor. La iglesia son los pámpanos, las ramas o los sarmientos y Cristo es la vid, el tronco, la iglesia verdadera. La iglesia es el edificio y Cristo es el fundamento del edificio. La iglesia es un reino de sacerdotes y gente santa y Cristo es el sumo sacerdote. ¿Notan ustedes la estrecha relación que hay entre Cristo y su iglesia? Es algo indisoluble. Es por eso que el matrimonio es comparado con la iglesia. Porque el hombre y la mujer dejan a su padre y a su madre y se unen y son una sola carne. Cristo dejó el cielo y vino a la tierra y murió por nosotros para unirnos a Él por siempre. Somos uno con Él. Hay una profunda y estrecha relación entre Cristo y la iglesia. Así que habiendo hecho este pequeño recordatorio a manera de introducción, el día de hoy consideraremos el tercer punto, el fundamento y la roca de la iglesia. Abran sus Biblias y leamos en Mateo capítulo 16, los versículos 13 al 19. Mateo 16, 13 al 19. Todos con su Biblia abierta en este texto sagrado. Mateo 16, 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Este entonces es el pasaje en el cual vamos a meditar en este día, queridos hermanos. Como ya les dije, ¿cómo titula la enseñanza? Las puertas del infierno no prevalecerán.
Nuestro pasaje para su estudio lo dividiremos en 3 partes que nos ayudarán a tener una mejor comprensión del texto. La primera parte consiste en 2 preguntas cruciales, versículos 13 al 16. 2 preguntas cruciales, versículos 13 al 16. La segunda parte, una revelación divina, versículo 17. Y la tercera parte, 3 declaraciones contundentes, versículo 18 y 19. 2 preguntas cruciales, una revelación divina, 3 declaraciones contundentes. Veamos la primera parte. 2 preguntas cruciales. Versículos 13 al 16 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vemos que el Señor Jesús, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipos, hace 2 preguntas de suma importancia a sus discípulos. La primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esta primera pregunta tenía el propósito de determinar hasta qué punto los discípulos estaban enterados al tanto de la opinión que tenía la gente en cuanto a la identidad de Jesús. Y la segunda pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta tenía el objetivo un poquito más personal, mucho más importante e íntimo. Jesús quería saber cuál era la opinión que sus mismos discípulos tenían de él acerca de su identidad y de su verdadera naturaleza. Es muy importante que nosotros sepamos qué opinión tenemos realmente de Jesús. Tenemos que tener una opinión correcta y acertada de quién es Jesús. Ante la primera pregunta acerca de la opinión de la gente acerca de Jesús, los discípulos dijeron, es decir, varios de ellos, no fue uno solo, varios de ellos dieron la respuesta en el verso 14. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En otras palabras, la gente en su mayoría creía que Jesús era un profeta, pero no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían que el hijo del carpintero fuera el Mesías prometido. Le daban crédito como un profeta de Dios, pero no pasaba de allí. Las distintas opiniones de la gente mencionadas en cuanto a la identidad de Jesús, en este primer párrafo o en esta primera pregunta, tienen 2 cosas en común. Las opiniones de esa gente, 2 cosas en común tienen. La primera, lo identifican con una figura del pasado, en vez de reconocerlo como una persona única y suprema. Y la segunda, las opiniones contenían medias verdades, y las medias verdades son peligrosas y engañosas. Una media verdad es muy peligrosa y engañosa, porque a veces creemos que estamos siguiendo la verdad y estamos siguiendo una media verdad, y una media verdad es una mentira. Es decir, seguimos mentiras. Por eso es tan importante entender la verdad y no comprender o creer medias verdades. Entonces, ¿por qué eran medias verdades? Porque Jesús se asemejaba a las personas mencionadas como un buen profeta, pero no revelaban su verdadera identidad, ya que Jesús trascendía a todas ellas.
La epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, establece la superioridad de Jesús a todas las personas e instituciones del Antiguo Testamento. Él es superior a José. Él es superior a Moisés. Él es superior a Samuel. Él es superior a Elías. Él es superior a Jeremías. Él es superior a Ezequiel. Él es superior a todos los profetas. Él es superior a todos los sumos sacerdotes que existieron en la antigüedad. Él es superior a los ángeles, amados hermanos, porque es Dios hecho carne. Sin perder Mateo, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 8. Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 8, sin perder el texto base. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1, 6 al 8. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Amados hermanos, la Escritura testifica claramente que Jesucristo es superior a los ángeles, porque es Dios mismo. Él no es un arcángel, como enseñan algunos. Él es Dios mismo. Dice el verso 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y en el versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que, aunque estos hombres allá en el texto que estamos meditando reconocían de Jesús algo bueno como un profeta o alguno de los profetas del Antiguo Testamento, no estaban reconociendo ni entendiendo realmente quién era el Señor Jesús. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Respondiendo Simón Pedro como el vocero de los demás discípulos, esta vez no hablaron todos, sino habló Pedro como vocero de los demás discípulos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la única categoría y respuesta que identifica y satisface a la persona de Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas dos afirmaciones, el Cristo y el Hijo del Dios viviente, mencionadas por Pedro, vamos a considerarlas. La palabra Cristo significa Mesías ungido. Con este título se reconocía que Jesús es el ungido y designado por Dios para salvar a su pueblo y reinar sobre el universo y en los corazones de su pueblo. Y la expresión Hijo del Dios viviente es una expresión que se usa en contraste con los dioses paganos inertes que el hombre ha adorado desde la caída del Edén. El hombre se ha fabricado dioses a sí mismo y ha adorado lo que no es Dios. Honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, la expresión Dios viviente significa que Jesús la expresión Hijo del Dios viviente significa que Jesús es el único Hijo eterno del único Dios que vive eternamente y da vida a todas las cosas. Repito, la expresión Hijo del Dios viviente significa que Jesús es el único Hijo eterno del único Dios que vive eternamente y que da vida a todas las cosas. El Dios viviente es el único Dios que existe y que es autoexistente y obra activamente en los asuntos de los hombres y del universo porque Él los creó.
el cual se revela por medio de sus obras de creación, de su santa palabra y de su Hijo eterno Jesucristo. En conclusión, amados hermanos, amada iglesia, el Hijo del Dios viviente es el título para Jesús que enfatiza su naturaleza divina y su relación íntima y única con Dios Padre. Implica que Jesús no es simplemente un hombre, sino que es el Hijo eterno de Dios, es decir, Dios mismo manifestado en forma humana. Así que Pedro, al declarar que Jesús es el Hijo del Dios viviente, va más allá de una simple mención a un profeta. Reconoce su naturaleza divina y su posición como el único mediador entre Dios y la humanidad. Así que lo que Pedro confesó acerca de Jesús no fue algo de poca monta, amados hermanos. No fue algo que a él se le ocurrió. Fue una revelación divina. Si ustedes observan Hebreos capítulo 1, sin perder Mateo, versículos 1 al 4, la palabra de Dios dice, en Hebreos 1, del 1 al 4. Él es la máxima revelación de Dios al hombre. Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿se escuchan? Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se reveló en la antigüedad por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el heredero de Dios y quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Así que, hermanos, Pedro confesó algo muy, pero muy importante acerca de Jesús. No fue algo trivial, no fue algo que a él se le ocurrió. Fue una revelación divina que manifestaba la máxima revelación de Dios a la humanidad, que es en su Hijo Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte del pasaje, una revelación divina. Versículo 17. Versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado o feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. La expresión de Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, significa que la revelación de la verdadera identidad de Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, no provino de un entendimiento humano adquirido por medios naturales, sino de una revelación divina otorgada directamente por Dios el Padre a Pedro. Esa es una verdad que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. Por eso el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jesús reconoce la bienaventuranza o felicidad que conlleva el hecho glorioso que el Señor revele la fe y la comprensión de su verdadera identidad como el Mesías a la vida de un hombre pecador.
que Dios en su gracia y en su misericordia nos revele la verdadera identidad de Jesús a nosotros los pecadores, es un acto de gracia, es un acto de bondad y misericordia para con nosotros los pecadores, porque muchos mueren sin entender quién es Jesús y mueren en sus delitos y sus pecados y en condenación eterna. Así que Jesús le dice: bienaventurado, feliz, dichoso Pedro, que ahora entiendes quién soy yo, a qué vine a esta tierra, cuál es mi propósito al venir. Bienaventurado eres, Simón. Eres bienaventurado porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto no provino de ti, Pedro, provino de lo alto. Así que, hermanos, cuando tú y yo comprendemos quién es Jesús, no fue porque usted fue inteligente, sino porque Dios en su gracia quiso revelarnos a Jesús en nosotros, hacernos entender la maldad de nuestros pecados y la grandeza de nuestro Salvador. En resumen, amados hermanos, o querida iglesia, Jesús nos revela que Pedro ha recibido una revelación divina, un regalo de Dios que le ha permitido comprender, creer y confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente y eterno. Esta comprensión no fue adquirida por habilidad de Pedro, sino que fue una revelación directa del Padre Celestial. Yo quiero que, sin perder el texto sagrado que estamos meditando, vaya conmigo a Juan capítulo 3 verso 27. Juan 3 verso 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. ¿Comprendieron eso, amados hermanos? Nosotros no podemos recibir nada de Dios si no nos es dado de Él mismo. No tenemos habilidad natural para conocer a nuestro Creador, porque nuestros pecados cegaron nuestro entendimiento. El Dios de este siglo endureció nuestro corazón. Pero cuando viene la luz del Evangelio de la gracia de Dios, las tinieblas son quitadas, nuestro espíritu es revivido y ahora entendemos cuán grandes son nuestros pecados y cuán amoroso ha sido Dios para con nosotros al darnos a su Hijo para salvarnos de nuestras iniquidades. Eso nos debe llenar de supremo gozo y alegría. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En Juan capítulo 17, versículos 6 al 8, la palabra de Dios dice, Juan 17, 6 al 8. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Hermanos, ¿qué estamos leyendo aquí de las Sagradas Escrituras? La revelación divina de Jesucristo y su salvación a los apóstoles. Dice el verso 6, he manifestado, está orando Cristo al Padre. Y le dice: Padre, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sí notan? Dios toma hombres del mundo y se los da a Cristo. Y Cristo les manifiesta el nombre a los hombres que del mundo Él toma y los entrega al Señor. Tuyos eran y me los diste. ¿De quién somos nosotros? Del Padre. Y fuimos entregados por el Padre a Cristo. Ahora le pertenecemos al Padre y a Cristo. Tuyos eran y me los diste. Y como tú me los diste, han guardado tu palabra. O sea que una evidencia de que realmente hemos sido tomados del mundo y entregados a Cristo por el Padre es que guardamos la palabra de Dios.
Tú puedes venir a la iglesia y decir que eres cristiano y que has creído en Cristo, pero si no guardas la palabra de Dios, no eres escogido. Tú sabrás que eres escogido y que perteneces a la iglesia cuando comienzas a guardar la palabra. Porque si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora nosotros entendemos que todo procede ¿de quién? Del Padre, que no proviene de nosotros. En otras palabras, ahora entendemos que solo la gloria y la honra le pertenecen a Él. Luego dice el verso 8, porque las palabras que me diste, les he dado. Cristo fue fiel, las palabras que Dios le dio para que nos diera, Él nos las dio. Y ellos las recibieron. Un verdadero discípulo recibe la palabra de Dios. Y han conocido, como hemos recibido la palabra, hemos conocido verdaderamente. Hay personas que conocen a Cristo, pero no lo conocen verdaderamente. Lo conocen de manera intelectual, pero no verdaderamente como su Señor y Salvador. Han conocido verdaderamente, ¿qué cosa conocieron? Que salí de ti, es decir, que Jesucristo proviene de la misma esencia del Padre. Y han creído que tú me enviaste. Ese es el Evangelio. Así nosotros también, nosotros debemos creer que Cristo provino directamente del Padre y que Él fue enviado por el Padre para salvarnos. En Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 22, también leemos las siguientes palabras. Lucas 10, 21 al 22. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Jesucristo se regocija y le dice al Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos de la época? Los fariseos y los escribas, que se creían la última Coca-Cola del desierto en el conocimiento de la verdad, pero no conocieron al Salvador que estaba frente a sus narices. Pero, dice, las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las reveló a las personas humildes. Cristo los llama niños. Todas las cosas me fueron entregadas, dice Él, por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Ellos son los únicos que se conocen a sí mismos, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que si nosotros conocemos al Padre y conocemos al Hijo, es porque Él nos lo reveló. Gloria a su santo nombre. Así que, hermanos, habiendo visto la revelación divina, ahora consideremos la tercera parte del pasaje. 3 declaraciones contundentes. Versículos 18 y 19. 3 declaraciones contundentes. Dice Jesús a Pedro, después de que Pedro confiesa que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. La primera declaración, porque estamos viendo aquí que 3 declaraciones contundentes. La primera declaración del Señor Jesús es: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lamentablemente el catolicismo romano, equivocadamente, basados en este texto bíblico, lo usan para justificar el papado, y asumen y enseñan
que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó la iglesia en la tierra. Y por eso consideran a Pedro como el primer papa. Pero al observar el pasaje con detenimiento, podemos entender que Cristo no está diciendo que Pedro sea la roca sobre la cual edifica su iglesia, porque Pedro es un hombre pecador. Lo que el Señor está diciendo es que edificará o construirá su iglesia bajo la confesión que hizo Pedro cuando Jesús le preguntó en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo cual Pedro, como vocero de todos los demás discípulos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca sobre la cual el Señor edifica su iglesia. La iglesia no se puede edificar si los pecadores no reconocen y creen en el Señor Jesús como el Cristo, el Mesías enviado. El Hijo del Dios viviente, que siendo Dios se hizo hombre y vino al mundo para pagar la deuda de nuestros pecados. No es Pedro la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia, sino sobre la roca inamovible que es Jesucristo, nuestro Redentor. Veámoslo a través de las Escrituras. Segundo libro de Samuel, eso está desde el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Segundo de Samuel 22, 1 al 2. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, Jehová es ¿qué? Mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Amén. ¿De quién está hablando aquí Samuel en el cántico? Indudablemente está hablando de Jesucristo. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién fue el que nos libertó? Jesucristo. ¿Quién fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dios nuestro Señor. Él es la roca y nuestro libertador. En segundo de Samuel, capítulo 22, verso 32 leemos. Segundo de Samuel 22, 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y roca, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea que Pedro no es la roca. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solo Jesús, la roca de nuestra salvación. En Isaías 28, 16 leemos lo siguiente. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Amén. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. El profeta Isaías dice claramente, he aquí que yo he puesto en Sión, es decir, en el pueblo de Dios, por fundamento, una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, y el que cree en esa piedra no será avergonzado. Está hablando de Jesús. Y si vamos a Primera de Corintios, al Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 11, leemos las siguientes palabras. Primera de Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra, Él es el fundamento de la iglesia. Adelántese a Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Qué dice Efesios 2, 20 y 21? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escuchen, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Así que, ¿quién es el fundamento y la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia? Solo Cristo. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí está haciendo mención a la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. ¿Quién los seguía y qué agua bebieron? De la roca espiritual que los seguía, y dice Pablo, la roca espiritual era Cristo. Y para terminar nuestro recorrido, para demostrar que solo Jesús es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia, miremos Primera de Pedro 2, capítulo 2, Primera de Pedro 2, 4 al 7. Primera de Pedro 2, 4 al 7. Dice, acerquémonos a Él, es decir, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, lo que leímos de Isaías, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. ¿Creemos o no creemos que Cristo es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia? Claramente la Escritura. En conclusión, la Biblia demuestra que Cristo es la roca y el fundamento de la iglesia. Así que cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro ni a la sucesión de papas, sino a sí mismo, a la confesión que Pedro hizo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pasaje nos confronta con la verdad central del cristianismo, amados hermanos, que Cristo es el fundamento y la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Parece sencillo, pero esto es lo que mantiene estable el cristianismo. Es un pasaje que nos recuerda que la iglesia no es una institución humana fundada por un hombre pecador, sino una obra de Dios fundada en Cristo, su Hijo amado, sostenida por su justicia y el poder del Espíritu Santo, llamada a proclamar el Evangelio y a ser la sal y la luz de la tierra. ¿Qué responsabilidad tenemos? Nuestra fe salvadora no se basa en argumentos humanos, sino en una obra del Espíritu Santo que nos ilumina para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y creer en Él como el Señor y Salvador, como en el Hijo del Dios viviente. Amén. La segunda declaración del Señor en este texto es: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En los tiempos antiguos, las ciudades estaban protegidas por altas murallas y robustas puertas de hierro y madera. Y en las batallas las puertas eran lo primero que los enemigos atacaban. Si las puertas eran derribadas, los enemigos entraban y conquistaban a la ciudad. Bajo esta comparación, las puertas del Hades o puertas del infierno representan el poder del mal o del infierno que parece estar robusto e inamovible en este mundo, porque cada día crece más la maldad y como que la iglesia se achica. Por consiguiente, lo que el Señor está afirmando es que el poder de la muerte y del mal no podrán destruir la iglesia. El Señor Jesús está declarando una promesa de victoria en este pasaje para la iglesia, porque Él, con su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, venció el pecado, venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En razón de esto, la iglesia prevalecerá, avanzará y triunfará. Las puertas del infierno no podrán detener el avance del reino de Dios sobre la tierra.
La iglesia puede sufrir censura, persecución y muerte, pero nunca será destruida por el mal. No hay fuerza del infierno que detenga a la verdadera iglesia, queridos hermanos. Caminamos en la victoria y en la esperanza de su resurrección y vida eterna en Cristo, porque Él venció y resucitó triunfante al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, triunfante. Un día volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Así como por tanto tiempo se esperó su primera venida y muchos la olvidaron y ya no creían, así también por largo tiempo esperamos su segunda venida. Y aunque usted y yo muramos, el día que Cristo regrese, si no estamos vivos, ese día resucitaremos como Él resucitó. Y lo veremos con nuestros ojos, porque seremos arrebatados con Él en las nubes por su gracia y misericordia. Así que las puertas del infierno, nada podrá detener al Señor y su fuerza en el poder del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados a proclamar la verdad de Jesucristo. No nos atemoricemos. En estos días han matado cristianos en el mundo y aquí en nuestra nación, pero recuerdo, la sangre de los cristianos es semilla que se multiplica para muchas más almas que vendrán al conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque Cristo es nuestro baluarte, Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro guerrero y nadie nos podrá detener en este mundo. Aunque nos maten, la iglesia permanecerá y Cristo será exaltado y glorificado. Vean lo que dice Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11 dice, léanlo conmigo, Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínense lo que hace el enemigo, el acusador delante de Dios día y noche. Pero dice, y ellos, la iglesia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que la iglesia y su historia es una iglesia también de sangre, de mártires que han entregado su vida por la causa de Cristo y de su palabra, porque vale la pena servir al Señor. Dice la Escritura que el que se avergonzare delante de los hombres en esta generación perversa y adúltera, Dios también se avergonzará de él cuando venga en su reino con su Hijo y sus ángeles de su gloria. No nos avergoncemos, no nos atemoricemos. Cristo es el Rey por sobre todas las cosas. Aunque nos maten, Cristo cumplirá su palabra. Resucitaremos en cuerpos incorruptibles e inmortales y viviremos con Él por la eternidad en el cielo, en la patria celestial, adorando y glorificando a nuestro glorioso Salvador, porque digno Él es de toda la gloria, la honra y la alabanza y el honor. Y la tercera declaración del Señor Jesucristo es, en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice el Señor a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En primer lugar, las llaves representan el Evangelio y la autoridad para abrir y cerrar las puertas de la salvación. Eso representan las llaves. Cuando uno tiene llaves de una puerta, tiene el acceso para entrar y para cerrar, para dejar entrar y para no dejar entrar. Así que las llaves representan el Evangelio y la autoridad para abrir y cerrar las puertas de la salvación. Pedro, al recibir las llaves,
Fue el primero, escúchenlo bien, fue el primero de los apóstoles en abrir el evangelio a los judíos, como lo vemos en Hechos capítulo 2, en ese precioso sermón donde se convirtieron más de 3,000 personas, judías. Recibieron su palabra y se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Y también fue el primero en abrir la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10, cuando él ve un éxtasis y Dios le dice, mate y coma. Y dice, yo no puedo comer eso, porque eso lo comen los gentiles y yo no como cosa inmunda. Dice, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Entonces Pedro entendió que también a los gentiles Dios había dado arrepentimiento y fe en Jesucristo. Así que Pedro es el primero en predicar el evangelio tanto a los judíos inconversos como a los gentiles inconversos. Y en segundo lugar, tenemos que entender que las llaves del reino no se refieren a un poder personal exclusivo de Pedro, como enseña el catolicismo romano poniéndolo como el primer papa, sino que más bien se refiere a la autoridad doctrinal y pastoral dada a los apóstoles y luego a la iglesia en cabeza del liderazgo de ancianos y pastores. O sea, es algo pluralista que se extiende a toda la iglesia en cabeza del liderazgo de la iglesia. ¿Qué significa Mateo 16, 19? Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Significa la autoridad que Jesús le dio a su iglesia para proclamar el evangelio, permitiendo que las personas a través de la fe y el arrepentimiento sean atadas o unidas a Cristo y su iglesia en la tierra y a su iglesia triunfante en el cielo, o desatadas o liberadas o absueltas del poder del infierno y de la condenación eterna, tanto en la tierra como en el cielo, por el arrepentimiento y la fe en el evangelio. En otras palabras, lo que se une o se ata a la iglesia aquí en la tierra por el evangelio, se une y se ata a la iglesia que está en el cielo triunfante. Lo que se desata, se libera o se absuelve aquí en la tierra por el evangelio, se desata o se declara libre de culpa en el cielo. Somos declarados justos, absueltos de condenación, tanto en la tierra como en el cielo. También significa autoridad espiritual dada a la iglesia para declarar lo que es conforme o no está conforme con la voluntad de Dios en la tierra, según los parámetros de las Sagradas Escrituras. Atar y desatar es una expresión judía que significa prohibir o permitir, o declarar lo correcto y lo incorrecto en materia de doctrina y práctica en la iglesia. La iglesia, como tiene la palabra de Dios bien, al interpretarla bien, puede determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en la congregación bajo la estudio de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. En este contexto, entonces, atar y desatar se refiere a la autoridad dada a la iglesia bajo la palabra de Dios para ejercer disciplina espiritual, admitir o excluir a personas de la comunión de la iglesia local con base en el evangelio. En Mateo 16, 19 significa la autoridad que Jesús le dio a su iglesia para proclamar el evangelio, declarar perdón de pecados y ejercer la disciplina, todo basado en la palabra de Dios y de dentro del contexto de la iglesia local. Para entenderlo un poco mejor, miren lo que dice Mateo 18, 15 al 18. Mateo 18, 15 al 18. Ahí vemos la autoridad dada por Dios a la iglesia. Mateo 18, 15 al 18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, excomúlguelo. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Así que la iglesia tiene autoridad en la tierra para determinar la doctrina correcta, el fundamento correcto y establecer los parámetros y no permitir que la iglesia se vuelva un circo de pecado donde cada cual hace lo que quiere. Tiene que haber disciplina, tiene que haber santidad y formación y tiene que haber corrección dentro de la congregación. Porque eso es lo que enseña la Escritura. Si no oyes y después de amonestar a una persona que está en pecado, si se le muestra su error y así sigue persistiendo y persistiendo en su pecado y no se arrepiente, toca hacer público su pecado. Y si no se arrepiente haciendo público su pecado y cambia de parecer, pues no puede ser considerado como un verdadero creyente. Tiene que ser excluido de la congregación porque ese hombre no está mostrando realmente los frutos de una verdadera conversión, sino puede convertirse en piedra de tropiezo y fruta que daña y corrompe a toda la congregación. Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, la iglesia tiene una misión. Y es una misión muy sublime. Predicar, discipular, atar y unir a la iglesia por la fe pecadores arrepentidos. No con poder propio, sino bajo Cristo. Esta autoridad está en la predicación fiel del Evangelio, que tiene poder para salvación. Por eso nuestra misión es la más sublime, hermanos. Cuando se predique el Evangelio, tal como está escrito, podemos tener la autoridad de decirle a esa persona: amado hermano, amada hermana, la palabra de Dios dice que si tú no te arrepientes y crees en Cristo, te perderás. Tú no le estás trayendo una revelación que fue que anoche me lo dijo el Señor. Le está hablando conforme a lo que está revelado, le está diciendo la verdad. Así que usted tiene autoridad. Si esa persona cree, pues será salva. Si no cree, será condenada. O sea, en eso consiste la autoridad de la iglesia, en proclamar la verdad. Lo que hace que nuestra predicación sea validera y tenga eficacia es una predicación fiel al texto sagrado. Porque eso es lo que convierte, eso es lo que transforma y añade a las personas a la iglesia. Los que recibieron su palabra, dice la Escritura, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que gocémonos, alegrémonos, amados hermanos, de pertenecer a la iglesia verdadera, a la iglesia triunfante, fundada, comprada, establecida y cimentada por Cristo, a la cual pertenecemos como su cuerpo, donde Él es la cabeza, uniéndonos como miembros de una iglesia local establecida, que predica a Cristo como Señor y Salvador, y su palabra como norma de fe y conducta. Entonces tú y yo pertenecemos a esa iglesia sobre la cual las puertas del Hades no prevalecerán. Qué bienaventurado es ser parte de esta iglesia. No podemos decir qué orgullo, porque la palabra orgullo no cabe en el vocabulario de los cristianos. Nuestra palabra debe ser bienaventurado. Algunos dicen: me siento orgulloso de mi hijo. No se sienta orgulloso, siéntase bienaventurado por sus hijos, por su esposa, por lo que Dios le ha dado. Así que nosotros somos bienaventurados por pertenecer a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la iglesia que ni las puertas del infierno la podrán detener. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por siempre. Amén. Coloquémonos de pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos hoy venir a este lugar, recordar tu precioso y maravilloso, único, suficiente y perfecto sacrificio a nuestro favor. Gracias por permitirnos recordar nuestra
verdadera condición. Somos polvo. Pero gracias también por permitirnos entender lo que tú hiciste por nosotros a nuestro favor. Enviar a tu Hijo Jesucristo, al Cristo, al Hijo del Dios viviente, para rescatarnos de la condición pecaminosa, efímera y miserable en la que estábamos por nuestros pecados. Gracias porque Cristo murió y pagó por nosotros y hoy pertenecemos a tu pueblo, a tu iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Somos tus hijos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien murió y pagó por nuestros pecados. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no caminar en obediencia a ti, Señor? Este mundo es pasajero. Un día moriremos, tarde o temprano enfermaremos y partiremos de este mundo. Y solo seremos dichosos y bienaventurados si morimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Por lo cual estamos seguros de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe la gloria, recibe la alabanza, Señor Jesús. Padre amado, gracias por tu Hijo y gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Que al salir de este lugar, Señor, nos lleves en tu paz, en tu cuidado y convencidos de que somos tus hijos y que te pertenecemos y que nadie nos arrebatará de tu mano. Te agradezco, Padre Santo, el haberme escuchado y el haberme permitido predicar hoy tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.